Bien, pues mis saludos cordiales para ustedes esta noche, de nuevo ingresando a una nueva conferencia importantísima, porque vamos ahora a irnos adentrando poco a poco en la evolución propiamente de la gestación paso por paso en el primer trimestre, para luego ya ingresar en el segundo capítulo de esta fase en la evaluación del segundo trimestre. Habíamos hablado de muchos conceptos importantes, dentro de los cuales se mencionaba que una prueba simple de embarazo no establece vitalidad. Me refiero a a la cualitativa. Una prueba cualitativa no me manifiesta ni me confirma implantación, si está dentro o fuera de la cavidad intrauterina. No me confirma número de embriones, si los hay, si es una gestación múltiple. No me confirma vitalidad. No me confirma edad gestacional. Lo que quiere decir que la herramienta del ultrasonido, utilizada en la primera etapa de la gestación, tiene un poder enorme en cuanto al cúmulo de informaciones que nosotros vamos a ofrecer al médico referidor. Si se fijan, aquí tenemos la estructura uterina magnificada para que viésemos cómo se puede ver, además de la reacción decidual que ustedes observan aquí en la periferia del saco gestacional, la morfología del saco, su pared bien delimitada, la presencia del líquido amniótico, la vesícula vitelina y un pedacito de elemento embrionario en formación, como le llamo yo en ese momento. Yo describo eso como vesícula vitelina presente con evidencia de pequeño elemento embrionario en formación. En formación quiere decir que todavía está en una fase incipiente, y que no se puede todavía hablar de un embrión completo, porque todavía no ha terminado su proceso. Y creo que la palabra incipiente, como me corrigió la doctora Columna la vez pasada, la tenemos que corregir, ¿verdad? ¿Ya usted la corrigió, doctor? Ah, ¿está correcta así? Sí, usted la puso con S, ahora la puso con C. Está Oh, bien así. ok, muy bien, gracias. Entonces, fíjense, cuando aparece la vesícula vitelina y aparece el embrión que ya nosotros somos capaces de poder medir, uno pide la LCR. En algunos equipos aparece longitud cráneo-rabadilla. En este equipo Siemens de hace mucho tiempo atrás, 2003, estamos hablando de 17 años atrás, aparecía como longitud cráneo-nalga, LCN. Hay otros equipos que aparecen como longitud cráneo-caudal, LCC. Repito, hay varias formas en el menú, de llamar a la medición de la longitud del embrión como LCR, longitud cráneo-rabadilla, LCC, longitud cráneo-caudal, LCN, longitud cráneo-nalga, y en inglés CRL, Crown Round Length. O sea, que lo más importante es que ustedes sepan que esa abreviatura nos permite escoger el caliper para poder medir el pequeñísimo tamaño de ese embrión, que apenas midió 4 milímetros, pero que ya tiene vida, 6 semanas. Digo vida porque también, si ustedes observan en tiempo real esa imagen pequeña en formación, ya es capaz de presentarnos pulsatilidad, una pulsatilidad bradicárdica sinusal, bradicárdica. O sea, el embriocardio en esa etapa apenas late 108, 110, 112 latidos por minuto. Lo que se dispara en la semana séptima a 170, 180 y 190 latidos por minuto. Esa medición de 4 milímetros correspondió a 6 semanas, 0 días.
Cuando ya aparece el embrión, que uno lo puede ver y medir, ya yo prácticamente no mido mucho el saco gestacional para sustentar la edad cronológica, porque muchas veces la medición del saco puede estar acompañada de un polidramnios y dar mucho mayor la edad gestacional, haciendo una gestación con una edad errónea. Como también puede haber un saco muy pequeño con oligohidramnios ya desde el principio, que te pudiera resultar menor que la verdadera edad del embrión. Por eso yo siempre he dicho que si el protagonista ya está presente ahí, yo prefiero sustentar la edad gestacional en 2 o 3 mediciones de esa longitud, cráneo rabadilla o LCN o LCC. Cuando hablamos del saco gestacional, no se puede repetir estudios con tanta frecuencia en la primera fase, porque habíamos dicho que el crecimiento del saco es de 1.1 milímetros por día. O sea, el saco gestacional crece 1.1 milímetros por día. Entonces, si tú ves un paciente hoy, ¿qué tú ganas con verlo a los 3 días, a los 2 días, a los 4 días? No ganas nada. Lo ideal sería que tú lo vieses, si tiene 4 semanas, en 2 semanas. Si tiene 6 semanas, en 2 semanas para verlo en la octava. Si tiene 7, en 2 semanas para verlo en la novena. Yo pienso que el margen adecuado de espera es 2 semanas. Cuando tenemos un saco de 13 milímetros, como dice acá, ya la vesícula vitelina debe estar presente, correspondiendo a una gestación de 5 semanas. O sea, saco gestacional de 13 milímetros con vesícula vitelina en su interior, donde todavía tú no tienes una medición muy visible del embrión, porque el embrión apenas va a medir entre 2 y 3 milímetros. Fíjense que un embrión de 4 milímetros es que te da 6. Quiere decir que para que te dé 5 o te dé 4, ese embrión debe medir entre 3 o 4 milímetros y es muy pequeño. Por eso entonces, en esa etapa de la quinta semana y cuarta semana, recomendamos sustentar la edad gestacional en la medición del saco. En su corte longitudinal, de pared interna a pared interna, tú pides saco gestacional en el equipo, que se aparece como GS en inglés y SG en español. Cuando alcanza 15 milímetros, un saco gestacional ya debe de tener presencia de embrión en formación. Estamos hablando de semana 6. Ya el embrión está presente 5.4, 6 semanas. Ya en 6 semanas tenemos pulsatilidad. Habíamos dicho que uno puede ver la vitalidad del embrión. Puede poner el Doppler color y va a haber un color flasheo, un flash del color que prende y apaga, que también te dice que el embrión está vivo, que está pulsátil. Quiere decir que si a ti te llega una paciente embarazada, como vamos a ver más adelante, con un saco mayor de 15 milímetros, vacío, como dice acá, saco gestacional a partir de los 16 milímetros o más, que no contenga vesícula vitelina y que no presente el embrión, es muy sugerente de que se trate de un huevo anembrionado. Ahí hacemos una medición del saco gestacional que te debe de dar por encima de ese valor, por encima de 16 milímetros, para considerarlo como huevo anembrionado. Siempre es bueno, yo acostumbro a hacer eso mucho, para no desilusionar rápidamente a la embarazada de inmediato, así, para darle la noticia: mira, lamentablemente ya no hay nada que hacer, este saco está vacío. Yo siempre recomiendo al referidor, en mi informe al final, recomendamos subunidad beta para corroborar diagnóstico definitivo. O sea, no es que no esté seguro, sino que ya después que una sonografía resulta con un huevo anembrionado de 16 milímetros o más el saco gestacional y no hay elementos germinales en su interior,
y ya la reacción decidual está apagada. Apagada quiere decir que perdió su hiperecogenicidad, se tornó hipoecogénica, casi similar al propio miometrio. Se convierte en una zona isoecogénica, o sea, muy similar al miometrio, al músculo uterino. Y encima de eso, cuando tú le pones el Doppler color, pues si no está ausente la señal del flujo Doppler, está sumamente pobre, porque no existe vida en el interior de ese saco. En ese momento es cuando uno recomienda ya, por supuesto siempre la hacen, yo creo que Laura puede ratificar eso, la doctora Tavares y la doctora Torres también, si está por ahí, que ustedes no proceden un legrado para evacuación de un aborto o de un huevo muerto o de un huevo anembrionado sin antes tener a la mano las pruebas de laboratorio y la ecografía. O sea, tiene que haber el complemento que certifique 100% una cosa y la otra de que se trata de una gestación que no va a tener éxito. Sí, doctor, exacto. Usualmente la beta-HCG se aumenta en un 65% cada 48 horas. Y eso habla del pronóstico de un embarazo. Entonces, cuando tenemos un saco gestacional vacío, que queremos confirmar si se trata de un embarazo embrionario o de un embarazo incipiente, que agarramos muy temprano, entonces la beta-HCG, si se duplica o aumenta por lo menos más del 65% cada 48 horas, habla de un buen pronóstico. Pero hay veces que solamente hay tejido trofoblástico, y también llega un momento que también por los niveles de beta-HCG que tenemos se debe de ver embrión también. Ok, Laura, por ejemplo, confirmar. ¿qué valor de la subunidad beta les orienta a ustedes para tomar conducta de inmediato? Realmente tendríamos que correlacionar tanto la ortografía con el nivel de beta-HCG. ¿Menos de cuánto? ¿Menos de 500? Por encima, por ejemplo, en el caso de embarazo ectópico, porque en embarazo embrionado no recuerdo mucho, Ok. pero en embarazos ectópicos, cuando en el útero no vemos saco gestacional ni vemos embrión, con una beta-HCG por encima de 1500 a 2000, era un embarazo ectópico hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, sí, ahí yo estoy claro. En ese caso yo estaba orientada. Con respecto a lo del saco gestacional, el tamaño, quería confirmar con usted, porque inclusive el Colegio Americano de Radiología, yo llegué a leer que hablaba de que ellos le daban un margen hasta de 25 milímetros como para decir que no va a crecer De 25 milímetros. creo. ¿Tú sabes a Pero cuánto tengo que equivale buscar. eso? ¿Tú Sí, sabes a pero cuánto no, equivale ese saco? A más de 8 semanas. exacto. Por No, eso es quería demasiado. confirmar y mencionarlo, porque yo lo había leído. Sí, es demasiado. Tú te vas a dar cuenta ahora cuando veamos imágenes. Por ejemplo, en este saco gestacional vacío, mira, este saco tiene la primera medida, la número 1, si te fijas, es la medida del útero completo, ¿verdad que sí? Útero. Claro. No, pero Míralo yo estoy aquí, viendo ese saco muy irregular. 8.9. 8.9. La segunda medida, que es esta, esa crucecita que tú ves ahí hasta acá, Sí. Ajá. equivale, ¿sabe a cuánto? ¿Cuánto mide? No lo veo bien. Esa midió, un momentito, la número 3, 3.9 centímetros. 3.9, ni siquiera 2.5 como dices tú. 3.9 centímetros, 39 milímetros. Con 3.9 centímetros, ya tú tienes que tener ahí adentro un embrión entre 8 y 9 semanas. Ok. Generalmente, Del chip, dice 8 semanas. hay muchas cosas que hablan, no solamente el tamaño del saco vacío. Acuérdense que hay otras características que yo les decía, como por ejemplo el contorno irregular o bizarro del saco. Cuando un saco está íntegro y bonito, bien delimitado, con una buena reacción hiperecogénica alrededor, aunque esté vacío en ese momento y uno lo mida, uno todavía le da un chance a la paciente y le dice, mira, te quiero ver en 2 semanas, voy a recomendar en 2 semanas y que te hagan tu unidad beta, porque la prueba de laboratorio da pautas muy importantes del seguimiento.
Entonces, yo siempre he dicho que cuando un saco gestacional luce bien regular en su contorno, ovoide, anecoico, con una buena reacción decidual hiperecogénica alrededor, con la presencia del cuerpo lúteo, yo nunca descarto así de inmediato a la paciente que ya no vaya a tener la oportunidad de desarrollar o aparecer los elementos embrionarios hasta tanto no veamos una subunidad beta. Por supuesto, todos estos parámetros se van uniendo. ¿Cuánto mide el saco? ¿Cuál es su contorno? ¿Está liso, regular o está deformado y bizarro? ¿Está grande sin embrión? ¿Tiene una pobre reacción decidual? ¿Hay ecos en el interior del líquido o está clarito, bonito, anecoico? Todo eso influye, y si hay cuerpo lúteo presente todavía más, pero cuando vemos una imagen tan grande de contorno irregular, con ecos y grumos en el interior y vacío, que superó esos 16 milímetros que equivalen a más de 1.5 centímetros, pues ya es alta la probabilidad de que se trate de un huevo anembrionado o un saco anembrionado. Miren, por ejemplo, aquí le voy a enseñar este caso. Miren, este caso, el saco gestacional dio 3.7, equivaliendo casi a 9 semanas, 8.6. Mírenlo ahí, 8 semanas, 6 días, con 37 semanas. Quiere decir que si una paciente llega a tener un saco de ese tamaño, que correspondería a casi 9 semanas, y está vacío, definitivamente que es prácticamente imposible ya pretender que puedan surgir los elementos germinales en su interior. Este es otro caso en el corte transversal. Siempre es bueno abrirlo en el eje longitudinal como lo tenemos aquí, porque acuérdense que en el corte transversal la imagen va a ser más pequeña, como se ve esta en el corte transverso, pero cuando usted hace un corte longitudinal, pues ya el saco gestacional se elonga, se abre completo, y uno puede hacer una medida de punta a punta del saco y determinar de qué medida o de qué semana se trata. Vamos, después que pasamos ya del tema del saco gestacional, que crece 1.1 milímetros por día, que debe estar de implantación intrauterina, centralizado y hacia el fondo, no cercano al cervix o al OSI, sino todo lo contrario, bien distante del orificio cervical interno, para no llamarlo un saco de implantación baja. Nos conviene que sea un saco de implantación correcta, por lo menos a 1.5-2 centímetros de distancia del fondo, prácticamente en el centro de la cavidad. Entonces vamos ahora a hablar de vesícula vitelina. Es un elemento importante, una estructura que aparece como el tercer elemento de la gestación. Primero, a nivel intrauterino me refiero. El primer elemento, decíamos, ¿cuál era? Vamos a preguntarle a la primera que entró. Fue Milagros Liver. Milagros Liver, lo voy a hacer en el orden de la entrada. Milagros, ¿cuál es el primer elemento o estructura que nos llama la atención en una gestación incipiente? La reacción decidual. La reacción decidual. La reacción decidual, muy bien, excelente. Vámonos con Anabel Santana. Anabel, ¿cuál es el segundo elemento de implantación en cavidad uterina que se va a observar? El segundo elemento. Sandoval, el saco Sandoval, gestacional. Anabel. Perdón, sí, muy bien, el saco gestacional. Hay que vigilar el saco en sus inicios. Vigilar quiere decir reconocer su presencia primero, como vimos en una foto en la clase pasada, bien pequeñito, y en otro que les envié hoy al grupo. La doctora Tavares vio una paciente
que tenía un embarazo pequeñito, como de 5 semanas y un día, y capturé esa imagen en la pantalla que la tenían frisada y se la mandé a ustedes, para que vieran qué cosita más linda y pequeña se puede ver en un momento de la gestación incipiente. Por supuesto, en esa imagen que yo les envié pequeñita, acuérdense que esa no es un video, esa imagen no es un video, así lo dije en el chat, es una imagen frisada, donde lo que quisimos tomar fue la imagen del saco gestacional, y si lo ven ahora mismo en el chat, como lo estoy viendo yo, alrededor de ese saquito pequeño que está bien retirado del OSI, bien distante del orificio cervical, está rodeado de la reacción decidual, que es la primera estructura llamativa que se va preparando en la periferia de la cavidad uterina. Luego surge este elemento que estamos viendo ahí medido, que se llama saco gestacional. Ese saco gestacional es tan pequeño que el barrido sobre el saco, la exploración sobre el saco, debe hacerse con movimientos milimétricos, para poder descubrir en su interior la presencia de la pequeña vesícula vitelina o el pequeño pedacito de embrión que está junto a la vesícula vitelina en ese momento en desarrollo. Para eso hay que usar el zoom en embarazos pequeños y sacos pequeños, o se puede usar la profundidad para irlo creciendo poco a poco en tu pantalla. O sea, tienes dos opciones: o le doy al zoom directamente para que me crezca de inmediato, si tu equipo es bueno y no pierde resolución, o voy poco a poco aumentando su tamaño en la pantalla para observar si yo encuentro algún elemento germinal en el interior del saco, llámese vesícula vitelina o embrión en progreso. Luego capturo la imagen y realizo la medición del saco gestacional, porque si ya tengo medición del saco gestacional y la presencia de la vesícula vitelina como estructura embrionaria, indica que ya no es un huevo anembrionado y es una gestación de muy buen pronóstico. Cuando tenemos el elemento germinal primero, llamado vesícula vitelina, en su interior, ya estamos tranquilos, porque sabemos que a nivel embrionario y a nivel de aporte de fertilidad, tanto óvulo como esperma, se ha producido todo aquel proceso de división celular a nivel de la fertilización, que ha permitido ya la implantación en cavidad uterina de la vesícula vitelina, que va a dar origen posteriormente al embrión, visible entre la quinta, o durante, no entre, durante la quinta y la 13ª semana. Quiere decir, ¿por qué digo durante? Porque ella aparece a la quinta, pero permanece hasta la semana 13, que es cuando se reabsorbe en la placenta, que ya toma control de toda la gestación. O sea que ustedes van a estar viendo vesícula vitelina en el primer trimestre completo. Inicialmente, al inicio, bien cercanito y unido al embrión, y poco a poco vamos a ir viendo un alejamiento, un distanciamiento de la vesícula vitelina, que está atada por el conducto onfalomesentérico al embrión, y que esa vesícula vitelina va a estar separándose del embrión y viajando en dirección hacia la futura placenta. Es interesante eso, la naturaleza es interesante, que la vesícula vitelina se va a sentir atraída por la futura placenta, hasta que la placenta la absorbe, ¿no? la engloba, ¿no? Y ya desaparece a partir de la semana 13, observándose un crecimiento lento y progresivo de ella para adquirir un tamaño máximo de 6 milímetros. Fíjense, es importante aprender esto, que el tamaño de la vesícula vitelina estándar, normal, en una gestación sin eventualidades, ronda entre 4 y 6 milímetros. Una vesícula mayor de ahí, que llegue hasta la pared de arriba y la pared de abajo, o sea, que ocupe todo el saco completo de pared a pared, es una vesícula vitelina anormal, gigante.
Y una vesícula diminuta, menor de 4 milímetros, también es una vesícula anormal. Por eso es importante grabarse esa cifra en la mente. ¿Cuánto debe medir una vesícula vitelina durante la gestación en el primer trimestre? De 4 a 6 milímetros. ¿Cuánto crece un saco gestacional por día? 1.1 milímetros por día. ¿Qué elemento germinal debe acompañar la vesícula vitelina? Aparte de una buena implantación del saco y de que el embrión esté ahí, todo eso. ¿Qué elemento o estructura importante de buen pronóstico debe estar acompañando la gestación? ¿Quién tiene idea? Aparte de tener el saco, la vesícula, el embrión bien implantado y todo bien. Yo, doctor, yo. Adelante, dígame. El cuerpo lúteo. Excelente. El cuerpo lúteo. No todas las embarazadas van a presentar el cuerpo lúteo, déjenme decirles. No todas. Hay algunas que han quedado embarazadas a fuerza de ayuda del obstetra, a fuerza de ayuda de hormonas, de medicamentos. Hay otras que tienen síndromes hormonales, disfunciones hormonales, etc. Y repito, no todas las embarazadas no van a presentar el cuerpo lúteo. Por eso, de ahí la importancia de que siempre que vayamos a evaluar un embarazo temprano, como este que estamos viendo aquí, con el útero bonito, el cuello cerrado, la reacción decidual presente, el saco gestacional bien definido, bien delimitado, la presencia de la vesícula vitelina, y ya existe un pedacito de elemento sólido alrededor, al lado de la vesícula vitelina, que corresponde ya a un comienzo de inicio de la formación del embrión en una gestación de quinta semana. Ese cuerpo lúteo que acompaña todos esos elementos que hemos descrito, incluyendo la vesícula vitelina y el embrión en desarrollo, le da mejor pronóstico todavía a la gestación. Puede haber un 5 y hasta un 10% de las gestantes que no te presenten cuerpo lúteo en anexos. Usted va a explorar ovario derecho, lo va a explorar entrando y saliendo completo, ovario izquierdo, entrando y saliendo completo, y probablemente no observe la presencia del cuerpo lúteo. Entonces usted tiene que hacerlo constar en su informe. Anexos uterinos, ambos ovarios presentes de tamaño, morfología y ecotextura adecuada, sin la presencia de tumoraciones sólidas ni quísticas. No se observa la presencia de cuerpo lúteo al momento del estudio. Eso es si ustedes no lo ven, porque en ese caso le estamos dando una información valiosísima al obstetra que va a permitir entonces que este médico pues implemente un tratamiento correcto que pueda fortalecer esa decidua y darle una buena evolución a esa gestación temprana. Fíjense que hablando de la vesícula vitelina, yo les decía que esta es la vesícula normal, es como un ojito, y que nunca la vesícula puede tocar la superficie de la pared anterior ni llegar a la pared inferior. O sea, no podemos tener un elemento de este tamaño gigante que abarque todo el saco de pared a pared. Eso sería una vesícula vitelina anormal. Fíjense en este caso, donde tenemos una paciente que tenía doble útero, en una cavidad uterina ella tenía su gestación presente y en la otra se produjo la reacción decidual. O sea, fíjense que cuando hay un útero doble, útero didelfo, doble cavidad, el estímulo hormonal de la progesterona pues estimula ambas cavidades. Ambas cavidades se preparan porque existen dos. Entonces, la que va a ser implantada viene del anexo de donde provino la fecundación. Entonces, en este caso, se implanta el saco gestacional en esta cavidad, viene la reacción decidual ahí muy bonita, la vesícula vitelina presente y de morfología adecuada, y aquí vemos como un pedacito de algo hiperecogénico que brilla, si lo notan, alrededor de la vesícula vitelina, que corresponde ya al inicio de la formación del embrión, que probablemente mide ahí como de 2 a 3 milímetros apenas.
Fíjense por qué yo lo digo, porque de esta rayita a esta rayita es 1 centímetro, son 10 milímetros. De esta rayita a esta rayita equivale a 10 milímetros. Si ustedes ven esa figurita, apenas sería como algo de aquí a aquí, más o menos, de la rayita como aquí. Equivaldría a 3-4 milímetros, correspondiente a 5 puntos tantas semanas de gestación. Y fíjense cómo se ve la reacción decidual que se produjo en la otra cavidad uterina de esta paciente. Eso es normal de verlo en el útero doble o didelfo. Fíjense que a medida que va evolucionando la gestación, se produce un distanciamiento, pero hay una conexión. Ustedes no lo ven porque ese es un elemento muy pequeño, el conducto onfalomesentérico, que conecta embrión con vesícula vitelina. Y fíjense cómo se está observando aquí ya el engrosamiento e hiperecogenicidad que se produce en la futura placenta. O sea que fíjense que en este corte longitudinal del útero, en este corte longitudinal, podemos ver que la inserción placentaria será en cara anterior del útero. O sea que fíjense que la onda ultrasónica, el haz ultrasónico entra, penetra, pasa toda la pared muscular, subcutáneo, etcétera, el miometrio, e inmediatamente después del miometrio encontramos la futura placenta, el corion frondoso, que se viene ya engrosando muchísimo y tornándose bien hiperecogénico, mostrándonos de esta manera la implantación o la inserción, mejor dicho, de la placenta que está en cara anterior. Fíjense lo bonito y pequeñito que es la vesícula vitelina. Podemos tenerla aquí sola y luego unida al embrión. Fíjense que aquí tenemos el embrioncito. En este caso ya es un embrión mucho mayor, de 7 semanas, que viene desde aquí hasta acá. O sea que cuando ustedes van a medir, ustedes no pueden medir así, incluyendo la vesícula. No, lo que se mide solamente es el embrión de longitud cráneo-rabadilla, de aquí hasta allá. Y con eso te resulta una edad gestacional promedio muy precisa. A veces podemos obtener doble pantalla para poner en una pantalla la vesícula vitelina sola y en otra pantalla el embrión solo o unidos ambos. Aquí estamos viendo que la futura placenta, el engrosamiento se viene dando en la parte inferior. Esa sería una placenta futura de inserción posterior. Fíjense que el miometrio aquí está muy fino, muy delgado, y el músculo uterino se ve muy bien, la reacción decidual, y aquí se ve todo brillante y hiperecogénico de la futura placenta. ¿Cuál es la función de la vesícula vitelina? Hematopoiesis para la circulación embrionaria, metabolismo y transporte de todo lo que la madre canaliza para favorecer el crecimiento del embrión, llámese nutrientes, oxígeno, a través del conducto onfalomesentérico, desarrollo del intestino, cierre de la pared del abdomen, y eso tiene una importancia capital durante la etapa embrionaria. Por eso ella, al terminar el embrión de formarse, semana ya 11, 12, como todavía se llama embrión, en la semana 11 y semana ya 12 es que comenzamos a hablar de feto, pues todo este proceso de la vesícula se ha ido realizando durante ese trayecto de la gestación, aportando hematopoiesis, metabolismo y transporte de todos los nutrientes madre al embrión, desarrollo del intestino y el cierre correcto de la pared abdominal, porque en caso contrario tendríamos un producto con una gastrosquisis, con una patología llamada gastrosquisis. Ese conducto onfalomesentérico contiene las arterias futuras del futuro cordón umbilical, se llaman onfalomesentéricas, vitelinas, dependen mucho del tronco celíaco y arterias mesentéricas, venas vitelinas y sistema porta. Todo eso conlleva la nutrición directa del embrión en la etapa del primer trimestre.
Decíamos que muchas veces podemos tener anomalías de la vesícula vitelina. Cuando está ausente, por supuesto, con un saco gestacional que supere los 13 milímetros, ya estamos hablando de que un saco de 13 milímetros debe corresponder a una gestación de 5.5 semanas. Por eso es que decimos, bueno, si tiene 13 milímetros y todavía el saco se ve de buena morfología, con buena reacción decidual, no hay hematomas, no hay desprendimientos, el cuello está cerrado, el cuerpo lúteo está presente, se le puede dar una oportunidad de hacer una beta HCG y revalorar en 2 semanas, siempre y cuando la paciente esté de acuerdo. Cuando la vesícula vitelina mide mayor de 7 milímetros, podemos pensar en que sea anormal debido a que la madre sea diabética. Porque habíamos dicho que el tamaño de la vesícula biliar no debe superar los 6 milímetros en una paciente normal. Debe medir de 4 a 6 milímetros. Una vesícula menor de 3 milímetros también es anormal, pequeña, diminuta, irregular, y puede ser mal delimitada también cuando se encuentra muy poca visualización durante la exploración de la paciente. Vamos a ver un ejemplo de lo que es una gigante. En este caso, miren cuál sería una vesícula anormal. Este es el saco gestacional. En el corte longitudinal, fíjense cómo viene la línea del canal endocervical, llega a la decidua, el saco gestacional con su líquido, pero miren esta estructura, de pared a pared, o sea, totalmente anormal, una vesícula gigante que vino con defecto de fábrica y que no va a dar origen al embrión, definitivamente que no. Y tenemos también otra vesícula que puede estar ausente, no la vamos a observar, no está presente, el saco está muy irregular y muy grande si se fijan, lo que correspondería a un huevo anembrionado o un saco anembrionado. Vacío. Miren ya cómo se apaga, la reacción decidual se va apagando y se va convirtiendo prácticamente en una estructura isoecogénica con el miometrio, o sea, muy similar al músculo uterino. Esta es otra patología que pueden verse de la vesícula vitelina. Fíjense que ya vimos la gigante, vimos la ausencia y ahora estamos viendo la vesícula vitelina diminuta que apenas está presente porque es ecogénica, pero que mide menos de 4 milímetros, por consiguiente ahí no va a surgir saco gestación, no va a surgir embrión. Fíjense que se trata de un saco grande y que tiene inclusive también una pequeña área de colección producida por hematoma retrocorial en el mismo corion, en el área de la reacción decidual, pues se produjo un pequeño hematoma por debilitamiento de la decidua. Esta paciente definitivamente tiene un mal pronóstico, con una vesícula muy pequeña y desprendimiento parcial del saco. Ya cuando el bebé va todo en popa, viento en popa, creciendo adecuadamente, con todos sus aportes de nutrientes, oxigenación, una buena reacción decidual, un buen volumen de líquido que le permite crecer, pues ya podemos identificar que la cauda es más delgada que la cabeza. Nosotros somos como un renacuajo al principio. Si ustedes ven el renacuajo ya cuando se viene formando y ven las imágenes que se publican de los embriones pequeños en vivo, van a ver que somos cabezones al principio, o sea que la cabeza va a ser más grande y llamativa que la cauda, que la cola. Esa es una forma de saber hacia dónde está el polo cefálico y hacia dónde queda la parte caudal. Entonces hacemos una captura abierta, completa, de cabeza a rabadilla, para poder hacer una medida correcta pidiendo LCR o LCC
o CRL en inglés. Yo siempre mido 2 o 3 veces el embrión. Saco una foto única de la medición última la que me quede más bonita y la que me dé la edad precisa, pero siempre me gusta medir 2 o 3 veces en la etapa de la longitud cráneo-rabadilla, primer trimestre, porque mientras mayor información tú le das al ecógrafo, al sonógrafo, en su tabla de dimensiones, la computadora te va a resultar en una media edad gestacional más precisa. Fíjense que en la etapa embrionaria, cuarta, quinta semana, apenas vamos a tener un disco embrionario de 2 milímetros, de 2 a 3 milímetros, algo muy pequeñito, y por eso lo que más se destaca en esa semana quinta es la vesícula vitelina en presencia de un saco gestacional íntegro, bien delimitado, de bordes regulares, y que no haya presencia de hematomas. La presencia de hematomas hay que destacarla si existen, porque eso habla de un pronóstico reservado, habla de reposo, de seguimiento, de tratamiento, de vigilancia, y entonces tenemos que estar muy cuidadosos con el tema de los hematomas o desprendimientos, al igual que también con lo que tiene que ver con la incompetencia cervical. Recuerden que en la primera etapa de la gestación, a partir de la semana 7, 8, comienza la paciente a manchar con dolor en bajo vientre, y podemos descubrir temprano lo que podría tratarse de un canal endocervical permeable o en fase de apertura por incompetencia del cuello, lo que ameritaría una intervención urgente del especialista para favorecer con un cerclaje. Esa estructura en el principio es aplanada, el disco embrionario, que se puede o no medir dependiendo del tamañito que uno pueda observar, adyacente muy pegado a la vesícula vitelina. Normalmente yo no exijo grabar ni rebuscar mucho a la quinta semana que exista latido cardíaco todavía. Fíjense que ahí dice que a las 35 semanas de la menorrea, de la fecundación, mejor dicho, uno puede tener o no presencia de latido cardíaco. El hecho de tú tener un embarazo de 5 semanas con vesícula vitelina, etcétera, etcétera, cuerpo lúteo presente, ya con eso es suficiente para establecer que hay una buena condición gestante, de buen pronóstico, y que vamos a esperar la siguiente evaluación para poder obtener una obtención de la frecuencia cardíaca, latido cardíaco, a través del Doppler pulsado y a través del Doppler color. Es lo ideal, esperar ese momento. Este es otro embarazo de quinta semana, bien implantado, como lo vimos, vesícula vitelina, y ya comienza a verse un pedacito de la formación del embrión. A la sexta semana ya tenemos flujo. En ese momento sí podemos aplicar el Doppler color, podemos aplicar el Doppler pulsado, vamos a obtener, repito, una frecuencia cardíaca embrionaria o un embriocardio bradicárdico, o sea, todavía no a alta velocidad. Es bueno que lo sepamos, porque a mí una vez me llegó, y muchos médicos que no tienen una formación correcta han enviado bradicardia embrionaria, aborto inminente. Oigan esto, bradicardia embrionaria, aborto inminente, teniendo todos los demás elementos normales, todo perfecto, no hay hematoma, no hay desprendimiento, cuello cerrado, cuerpo lúteo presente, mediciones correctas, etcétera. Y se han asustado o se han impresionado porque un embrión de entre 5 y 6 semanas y hasta la semana 7 presenta de manera normal, repito, una frecuencia cardíaca disminuida, vamos a decir así, bradicárdica, de 110, 108, 112 latidos por minuto, y eso es normal
lo vamos a ver con el color en flash que prende y apaga. Vamos a escuchar el latido del embrioncito, un latido regular, normal, bonito. Entonces lo que hay que hacer es esperar que pase a la semana 7, que a partir de ahí entonces la situación es diferente, porque esa frecuencia cardíaca y esos latidos se disparan a 170, 180 por minuto, que tampoco es una taquicardia embrionaria, no, es una frecuencia perfectamente normal para un embrión que ya está pasando de una fase de formación lenta a una formación rápida que se va a producir en cuestión de semanas o días. En la semana 7 tiene forma de rombencéfalo, ya un poquito más elongado, como un granito de arroz, pero que tiene ya un poco de definición en cuanto a la morfología, parecida, como digo yo, a un renacuajo, donde la parte del polo cefálico se va a observar un poquito más ancha. Me recuerda mucho a los chitos, a los palitos esos de queso, los chitos. Es más o menos algo así, la morfología del embrión de la 7ª semana y un poquito de la 8ª también, pero ya en la 8ª semana vamos a tener un movimiento como ameboide, ocasional del embrión, y vamos a observar esbozos de las extremidades superiores e inferiores. O sea que ya en ese momento por ecografía se pueden capturar imágenes de los esbozos de las extremidades. Esto es 6 semanas, vamos a ver más adelante. Miren, en 6 semanas 4 milímetros apenas mide el embrión, 6 semanas. Ya un embrión de 7 semanas, como lo vemos acá, miren, ya es un poquito romboide, ya tiene el polo cefálico un poquito más grande y la parte de la cauda por aquí. Y miren cuánto mide en 7 semanas, 11 milímetros. 11 milímetros. Con un saco ya, por supuesto, de más de 2 centímetros. Y aquí ustedes tienen un embrioncito que mide 9 milímetros para 7 semanas 0 días en este equipo. Y aquí tenemos pulsátil ya, o sea que ya tú tienes perfectamente la visualización de la pulsatilidad, al igual que el sonido con el Doppler pulsado, al igual que el color que flashea con el Doppler color o el Doppler de potencia. La medición se hace así, es muy fácil, de polo a polo, de extremo a extremo, y el equipo es quien te da tanto la medición en milímetros, que lo puedes convertir en centímetros si tú quieres, es un 1.1 centímetros, que equivale a 7 semanas, un día. Ya cuando el embrión tiene 8 semanas, si ustedes se fijan, pues es mucho más grande, ya el polo cefálico está más definido, el cuerpecito, el tórax, abdomen también, ya la vesícula vitelina está más alejada. Fíjense que a la semana 7 todavía la vesícula vitelina está un poco pegadita a la semana 7. Aquí no se ve la vesícula porque están en diferentes planos. Aquí el plano me ayudó porque se pudo observar ambas estructuras. Y aquí se ve ya un poco más distante en la semana 8 del embrión en formación, donde ya vienen apareciendo esbozos de las extremidades. Aquí tenemos ya un embrión de 22 milímetros, o sea, de más de 2 centímetros de tamaño, correspondiente a casi 9 semanas. 22.1 equivalente a 8.6 en la longitud cráneo-rabadilla, que aquí es cráneo-nalga. También en esa paciente nos tocó ver el anexo, que todavía era posible verlo, y encontramos este quiste llamado quiste trabeculado en el ovario izquierdo. Todas estas estructuras que parecen como telaraña de fibrina se llaman finas trabéculas. Muchas veces son quistes hemorrágicos que se han producido en el ovario y se ven de esta manera. Siempre que ustedes vean esta imagen quística
Fíjense el reforzamiento de pared posterior acompañado de finas trabéculas en su interior que corresponden a fibrina y todo eso, probablemente corresponden a quistes hemorrágicos. Bien, vamos a ver teóricamente cómo va el progreso del desarrollo embrionario para cuando a ustedes le pregunten las embarazadas, doctor, ¿cuántas semanas tengo? 8 semanas y 2 días. ¿Y qué está ocurriendo a las 8 semanas, a las 9 semanas, a las 11, a las 12? Fíjense aquí, de la 9ª a la 10ª, ya tenemos cabeza, tronco y extremidades formadas en la 10ª semana ya completas. Ya se produjo la herniación intestinal fisiológica que produce la rotación del intestino y el cierre de la pared abdominal. Los plexos coroides, cuando vemos cabecita del embrión, ya se pueden ver como alas de mariposa hiperecogénicos a nivel del cerebro, de la bóveda craneal, y podemos observar flujo carotídeo si ponemos el Doppler color a nivel de cuello. En la semana 11, formación de intestinos, ya que hay un cierre completo del abdomen, podemos observar el diámetro biparietal, detectar el pliegue de la nuca y medirlo. Podemos ver las cámaras cardíacas, especialmente en la semana 12, no tan temprano en la 11, pero en la 12 en adelante sí, cuando ya se habla de feto. Podemos estudiar mejor el corazón. Ya comenzamos a ver estómago, porque ya el bebé comienza a deglutir. A partir de la semana 12 y semana 13 comienza la deglución del producto, que ya se puede llamar feto a partir de esa semana. La visualización del estómago es muy importante porque descarta patologías obstructivas de la vía digestiva alta, como el caso de la atresia esofágica. Y es importante determinar que está presente, al igual que cuando vemos la vejiga, semana 13, semana 14, pues nos habla de una buena función renal, de una buena diuresis fetal. La columna y los deditos ya están formados también en la semana 12, que lo podemos ver perfectamente en ese momento. En la 6ª semana se diferencia el feto desde el punto de vista de sexo, pero todavía no es visualmente diferenciable por ecografía. Progresa la osificación, todavía es un embrión pequeño, define cabeza y cuerpo en cuanto al polo, pero todavía es muy pequeño, y en cuanto a la organogénesis está todavía incompleto. Hasta que llega a la 12ª semana, que es cuando culmina el proceso de formación. Fíjense que va pasando por un proceso de 6ª, 7ª semana, donde van las prominencias mandibulares, nariz, los huesos de la nariz, que no se osifican hasta la semana 9, 10. Por eso no es bueno hablar de ausencia del hueso nasal, porque todavía en la semana 7, semana 6, semana 7 y 8 no tenemos una buena osificación del hueso nasal, por lo que los grandes investigadores de la ecografía han corrido la evaluación de la ecografía morfológica entre la semana 11 y la semana 13. De la 11 a la 13 ya existe una muy buena osificación, tanto a nivel de columna vertebral como a nivel de hueso nasal, que determina entonces con mucha exactitud si está presente o está ausente el hueso nasal, para poder sospechar la trisomía 21 o síndrome de Down. También se completa la fusión del paladar en la semana 7 a la 12, orejas surgen a la 8ª semana, órbitas 10, 11 y cristalinos a las 11. Eso no hay que aprendérselo de memoria, solamente saber que en esta etapa de la embriología, cada semana exige mucha oxigenación, exige muchos nutrientes. Por eso el corazón a partir de la semana 7 se dispara en una frecuencia cardíaca elevadísima,
que implica que el desarrollo de ese producto pues va viento en popa. Adelante, doctor Liriano. Doctor, una pregunta. Si nos encontramos frente a la ausencia del hueso nasal y sospechamos de una trisomía 21 síndrome de Down, ¿cuál sería el manejo que se debería dar, que se debiese dar a ese hallazgo con relación a la paciente? Buscar nuevos marcadores ecográficos de la trisomía. Te menciono unos cuantos. El hueso nasal es patognomónico, según establece la literatura. Es uno de los elementos más decisivos de la trisomía 21, pero hay otros hallazgos que pueden acompañarse. Por ejemplo, el signo de la translucencia nucal, que se observa a nivel de la región de la nuca, está presente en los embriones y tiene que desaparecer a partir de la semana 8. Semana 8 en adelante ya se supone que cuando tú vas a observar el bebé debe de ir disminuyendo y reabsorbiéndose. Muchos hablan de que todavía la carga a nivel del sistema cardiovascular no es bien manejada todavía por el corazón porque está en una fase de inmadurez. Otros hablan de que el sistema linfático también está en fase todavía de desarrollo y que por consiguiente la linfa se puede ir acumulando a esos niveles. Y así sucesivamente. Hay muchas teorías que hablan de eso y que por eso está presente el signo de la translucencia nucal hasta ese momento, pero si tú la observas a partir de la semana 9 y tú mides ese signo de la translucencia nucal y te da una medición de calibre mayor de 6 milímetros, repito, mayor de 6 milímetros y acompañada de la ausencia del hueso nasal, es muy patognomónico de la trisomía 21. Otro elemento que habla mucho de la trisomía y puede acompañar como complemento es la implantación baja del pabellón auricular, que se puede ver en el perfil del feto. También hablan del foco ecogénico intracardíaco, que es una estructura hiperecogénica que cuelga de las válvulas del corazón y se ven en total movimiento a nivel intracardíaco, que no es patognomónica, pero sí puede acompañar la condición de trisomía 21. Es otro elemento que también se puede ir asociando. Hay deformidades en el ángulo frontomaxilar que debe medir 90 grados y cuando este ángulo se proyecta mayor de 90 grados por una prominencia del hueso frontal, también es otro de los hallazgos que se pueden asociar al síndrome de la trisomía 21 o Down. La regurgitación de la válvula tricúspide. Cuando hacemos el Doppler de la válvula tricúspide en la etapa temprana, 9ª semana, 10ª semana, y obtenemos regurgitación importante de la válvula tricúspide, también es otro elemento que se asocia. El volumen de líquido en exceso. Hay muchos parámetros ecográficos o hallazgos que se van a ir asociando a lo que son patognomónicos y que esa sumatoria unida a los marcadores bioquímicos de laboratorio, que son muchos también, como alfa-fetoproteína, proteína PAP-A, el complemento E2, la punción del tejido coriónico o corial. Hay muchos procesos que se hacen tanto a nivel de laboratorio, marcadores bioquímicos, como a nivel ecográfico, que se resumen en lo que le llaman ellos, déjame ver si me acuerdo del término ahora, porque me estoy trasladando ahora a la morfológica, que es una de las ramas que yo manejo. Déjame ver si me acuerdo del término, que no es algoritmo, es una... Bueno, más adelante me llegará. No sé si Laura me puede ayudar en algún momento, pero más adelante me llegará en el sentido de que hay que obtener un resultado de todos esos
elementos estudiados para establecer, oh mi Dios, Disculpe, doctor, yo le estoy escuchando, pero me perdí en el camino. sí, sí, no, Hablamos que, del screening del primer trimestre, ¿será? sí, que a los hallazgos ecográficos que sugieren posibles trisomías, hay que complementar siempre con los screening de anomalías y marcadores bioquímicos, Exacto. Sí, que siempre eso, complementan muy bien. sí, eso le iba a hacer el comentario, o realmente lo estaba pensando mientras usted hablaba, de que eso mismo, que hay unas pruebas genéticas que nos dan datos durante el primer trimestre, así como el doctor bien mencionaba, por ejemplo, el screening del primer trimestre o el tamizaje genético del El primer tamizaje, trimestre. esa es la palabra. Exacto. Esa es Él la lo palabra que que buscaba. hace es medir la translucencia nucal y Exacto. conjunto a eso, él agrega La ausencia del hueso datos, nasal. exacto, y también se toma muestra de sangre materna, donde se miden proteínas y se mide la Alfa-fetoproteína, beta ¿verdad? HCG, Beta ajá, HCG. se mide la HCG cuantitativa, se mide la PAPPA, que La es la proteína proteína PAPA, plasmática, correcto. ajá, Es un y eso. conglomerado. Sí, en el país no se hace directamente, pero se toma la muestra y se envía afuera. Creo que la van a empezar a hacer aquí, si no mal me equivoco, pero son esos laboratorios de armaditas, referencias. Sí, correcto. Y Ya ellas están casi en ese realmente proceso, si no me equivoco. va de la mano con el sonografista que tiene experiencia haciendo el screening. El doctor tiene un colega muy bueno que se encarga de eso, que es el doctor de Lance. Así es. Y él mismo toma su muestra y él calcula, entonces él toma datos maternos, o sea, la edad de la madre, si es fumadora, que si muchísimas cosas y todo eso, hay un programa que lo calcula Y los y es una marcadores prueba ecográficos pronóstica. Exacto, es una prueba pronóstica. van dando puntuaciones, van dando para lograr ya un perfil definitivo de que se trate 100% de eso. Adelante, A mí me Samira. gusta Gracias, mucho que doctora se Tavares, como sepa. siempre. Ujú, Sí, siempre. doctor, disculpe, que no escuché bien. ¿Cuánto fue que usted dijo que debe medir el signo de la translucencia nucal para que sea sugestivo de Down? Mayor de 6 milímetros, porque eh, hay marcadores que se hacen de la translucencia en diferentes etapas. Recuérdate que yo tengo una primera ecografía morfológica que hoy en día se está haciendo de las 11 a las 13. Antes se hablaba de las 9 a las 11, pero ahora ha variado un poco hacerlo de las 9 a las 11, porque yo te decía a ti que se habían dado muchos falsos positivos de ausencia de huesos nasales, porque todavía, como tú viste acá, el desarrollo de la osificación todavía es muy pobre en la semana 8 y 9. Y lo que más se encuentra es cartílago más que hueso. Entonces, los autores decidieron aumentar un poquito más el momento de la evaluación de la sonografía morfológica para comenzarla entre las 11 y las 13 semanas. De las 11 a las 13 semanas ya tú tienes una excelente osificación, no solamente de hueso nasal, sino de mandíbulas, del mentón maxilar inferior. Te puede ver la bóveda craneal mucho mejor, la columna vertebral, para defectos de columna, etc. Y entonces ya la ecografía morfológica se está recomendando entre las 11 y las 13 y luego se repite entre las 22 y las 24 semanas. Pero repetimos que los hallazgos ecográficos, muchos son patognomónicos, o algunos, mejor dicho, y otros que se suman son complementarios no patognomónicos de la trisomía 21, porque también pueden aparecer en otros síndromes como la trisomía 18 o trisomía 13. Aquí ustedes se fijan que las órbitas en la semana 10-11 ya están definidas y los cristalinos pueden observarse
ya cuando va pasando de embrión a feto, semana 11, semana 12. En esa misma semana 11 podemos observar mucho mejor ya las 4 cámaras. Yo siempre lo dejo para la etapa fetal. Cuando ya tengo un feto mayor de 12 semanas, pues me conviene hacer un zoom a nivel del corazoncito para poder observar si están presentes las 4 cámaras y el tabique o septum interventricular en el momento del estudio. Los riñones van ascendiendo en ese proceso 6, 7, 8, 9 semanas desde la pelvis hasta alcanzar las fosas renales en la semana 10, 12. A partir de ahí que ya ellos alcanzan su lugar estratégico, semana 12 en adelante, es que vamos a exigir que esté presente la vejiga fetal, porque nos habla de diuresis, de filtración renal. Yo siempre les digo que en la etapa fetal es cuando tenemos que exigir la visualización de la cámara gástrica y la visualización de la vejiga. Que no seamos tan exagerados como en un bebé de 9 semanas, 10 semanas. No creo justo exagerar eso y esperar que los riñones se asciendan y se implanten de manera definitiva en su lugar correcto y que a partir de ahí comience entonces ya la filtración renal y la diuresis fetal que permita el aumento del volumen de líquido amniótico y la presencia de llenado de la propia vejiga urinaria. El hígado también se ve muy bien cuando es un feto. El estómago, forma y localización definitiva a la semana 10, pero la cámara gástrica no se va a ver llena hasta que el feto comience a deglutir, a tragar y comencemos a observar el llenado de la cámara gástrica a partir de la semana 12 y semana 13. Las extremidades, habíamos dicho que se completaron en la semana 10, desarrollo cefalocaudal entre la 7 y la 12ª, donde ya podemos hablar de un producto prácticamente completo. En este caso tenemos un producto de 8.3, donde todavía la longitud cráneo-rabadilla nos permite dar una edad exacta con esbozos de las extremidades inferiores y esbozos de las extremidades superiores. Fíjense que bien se define el polo cefálico, en la cauda, la extremidad inferior formándose y el esbozo de la extremidad superior, dando como resultado una edad gestacional promedio de 8.3 semanas con una medida de 19 milímetros, 1.9 centímetros. Medición única. Si hacemos una sola medición, a eso se refiere esta diapositiva, este PowerPoint. Si hacemos una sola medición, el margen de error puede tener diferencia de más o menos 4 días. Si hacemos 3 medidas del mismo producto, de la misma longitud cráneo-rabadilla, el margen de error baja a más o menos 2 días. O sea que se acerca mucho más a la realidad precisa de la edad gestacional. Esta es otra imagen muy bonita donde ya se define en qué cara se insertó y está desarrollando la futura placenta, que en este caso se encuentra en cara anterior, si se fijan, ¿verdad que sí? Anterior, bonita, hiperecogénica. Si le ponemos el Doppler, vamos a obtener un flujo excelente a ese nivel con un PRF menor de 1. Siempre recuerden eso, que el PRF, pulso de repetición de la frecuencia, tenemos que utilizarlo en valores menores de 1, 0.5, 0.7, y cuando hablamos en el Mindray de la escala de velocidad, que así se aparece en el Mindray como escala, no como PRF, la escala en el menú, pónganlas por debajo de 10, 12 centímetros por segundo. Aquí vemos la vesícula vitelina, muy bonita, conectada por el conducto ónfalo-mesentélico al embrión. El polo cefálico, que decía que siempre es más grande durante estas semanas de gestación,
y la cauda, que es más delgada o fina, en esta etapa de la gestación. La medida se hace de cabeza a rabadilla. La etapa más equilibrada en cuanto a dimensión cabeza-cuerpo del producto en desarrollo de la gestación es en el segundo trimestre. En el segundo trimestre es cuando ustedes notan que las estructuras medibles se van haciendo cada vez más simétricas. Cabeza-cuerpo más o menos del mismo tamaño, y ya se van equilibrando. Y ya en el tercer trimestre, dependiendo si es un macrosómico, que el abdomen lo supera las otras medidas, o si es un feto restringido, que ya el abdomen se va a disminuir con respecto a la cabeza, van a ocurrir entonces algunas mínimas alteraciones biométricas o desproporciones que nos pueden orientar hacia macrosomía o hacia restricciones del crecimiento. Por eso repito que la segunda etapa de la gestación, el segundo trimestre, es cuando más equilibrados están los parámetros biométricos de fémur, cabeza y abdomen. Esta es otra imagen muy bonita de semana 9.3, donde se observa la cabeza, el cuerpecito y la cauda y los esbozos de las extremidades que ya están presentes. Un poquito de cordón por aquí y la futura placenta que se desarrolla en la cara anterior también. Bien, es importante utilizar siempre todos los recursos que tengamos a la mano, especialmente cuando hablamos de vitalidad, cuando hablamos de perfusión placentaria, cuando hablamos de intercambio feto-placentario. En ese caso, no olviden nunca, desde el principio, en etapa temprana, 6 semanas y pico, 7 semanas, cuando ya observamos pulsatilidad, utilizar el Doppler pulsado, el angiodoppler o el Doppler de potencia y también el Doppler color, que nos van a aportar mucha información valiosa desde el punto de vista de buen seguimiento, de buena evolución, de buena nutrición, buen intercambio embrioplacentario o fetoplacentario, y vamos a obtener un montón de resultados dentro de los cuales se encuentran índices de resistencia, de pulsatilidad y la relación sístole-diástole, que es muy importante también para establecer el criterio de que no existen alteraciones flujométricas que nos indiquen que hay déficit o hipoperfusión en el proceso de desarrollo embrionario. Esta es la parte final de la noche. Voy a llegar exactamente a donde va a llegar el primer examen, que ya les va a tocar realizarlo la semana que viene, si Dios quiere. Los que tengan tiempo lo pueden hacer tanto la semana que viene como el sábado próximo, porque el tema del cordón umbilical, si mal no recuerdo, es uno de los temas que finalizan este capítulo para poder tomar el primer examen. Vamos a hablar un poquito de cordón umbilical. La conexión placenta-feto es el cordón umbilical. En el primer trimestre jamás se le ocurra mencionar que el cordón tiene sus 3 elementos vasculares presentes y visibles. Repito, en una gestación pequeña y temprana, de 8 semanas, de 9 semanas, usted no va a poder discriminar la presencia de los 3 vasos que deben estar anatómicamente presentes en un cordón umbilical, que son las 2 arterias y una vena. 2 arterias. O sea, cuando se ve, doctor, eso no es el signo de Mickey Mouse, ¿qué le dice? Sí, se habla del signo de Mickey Mouse, donde se ven las 2 arterias como las orejitas y la vena central como si fuera la carita del Mickey Mouse. Pero repito, nunca reporten en una gestación temprana de embarazo viable intrauterino de 6.5 semanas, cordón umbilical, con la presencia de sus 3 elementos vasculares. Eso es mentira. Usted ni nadie jamás, por ecografía me refiero, puede establecer en esa etapa, antes de la semana, diría yo,
para ponérselo más o menos suave, semana 10, semana 11, no podemos observar las tres estructuras del cordón. Es cuando ya prácticamente se ha formado todo. Que yo digo que ya a la semana 10 el feto está formado completamente con piernas y va a ser sano, dedos, etcétera, cabeza, cuerpo y los elementos. Y puede ser que si tú agrandas un poquito la imagen con el zoom o la profundidad, pudiéramos obtener una imagen cercana del cordón que nos permita quizás discriminar esos tres hoyitos. Pero casi siempre yo espero la semana 12 en adelante para determinar si falta un vaso. Porque si falta un vaso, en vez de la imagen del Mickey Mouse, vamos a ver entonces una imagen como en cañón de rifle, que la de arriba es la grandota, la vena, y la de abajo es la chiquita, una sola arteria. Si falta un vaso en el cordón umbilical, siempre se va a tratar de la ausencia de una arteria. Y una de las informaciones importantes que le voy a dar es que la ausencia, pueden escribir eso si quieren, que se lo tienen que aprender de memoria. La ausencia de una arteria umbilical dentro de las estructuras del cordón puede estar asociada en un gran porcentaje a cardiopatías congénitas y agenesias renales también. O sea que cuando tenemos un cordón umbilical de dos vasos ya estudiado en el corte transverso, que ya tú determinaste 100% con el Doppler color, que solamente te da dos colores, no tres, tú puedes entonces ocuparte de manera directa e interesante a valorar muy bien el sistema cardiovascular de ese niño o ese feto, la parte cardíaca, en su morfología, en su tamaño, su dimensión, las cuatro cámaras, buscando CIA, CIB, transposición de vasos, atresia o coartación de aorta. Siempre hay que tratar de buscar una hipoplasia ventricular, siempre hay que tratar de buscar si existe alguna cardiopatía congénita asociada, y si todo está bien a nivel del corazón, nos vamos a ir a buscar las siluetas renales, que son dos que tienen que haber a ambos lados de la columna vertebral. Buscamos la silueta renal para descartar la agenesia renal, que es uno de los elementos que pueden estar ahí posibles, agenesia renal o alteraciones morfológicas de los riñones como elemento asociado a la patología del cordón umbilical llamada ausencia de una de las arterias umbilicales. Doctor, disculpe. Sí. Adelante, Irene. La ausencia de una arteria umbilical puede estar asociada a cardiopatía congénita y la otra. Y a agenesia renal congénita. Ok, doctor, gracias. Siempre. Ese es el vaso más estudiado con el Doppler en el mundo. Déjenme decirle, la arteria umbilical es uno de los vasos más estudiados, especialmente en el Doppler de arteria umbilical, cuando hacemos perfil hemodinámico, Doppler obstétrico, Doppler fetal, y yo también la hago cuando realizo Doppler placentario. Cuando me indica un Doppler placentario, yo no solamente investigo cómo está la perfusión placentaria, y especialmente cuando me da disminuida, yo siempre quiero saber cómo está la transferencia hacia el feto, cómo está la perfusión a nivel de la arteria umbilical. Y entonces es ahí cuando tú obtienes la imagen en el corte transversal para observar tres colores, o sea, tres estructuras pintadas. Son dos colores que tú vas a observar, pero son tres estructuras. El color de arteria a arteria va a ser el mismo. Las dos arterias se van a pintar de igual color y la vena se va a pintar del otro color. ¿Por qué digo esto? Porque la dirección de flujo de las arterias van las dos arterias en una misma dirección, opuesta a la vena. O sea, la vena ingresa al feto sangre con un color, una dirección de flujo diferente a la salida de las arterias, que son las que sacan
la sangre ya desoxigenada. Vamos a explicar eso para que no se confundan. Es como yo tener, vamos a dibujarle. El cordón tiene tres estructuras: arteria, arteria y vena grande. Entonces van a ver arteria, arteria del mismo color. Vamos a suponer rojo. Y van a ver vena azul. Es más o menos esto que les voy a mostrar ahora. Yo no sé si lo van a poder ver. Quizás sí, porque tiene color. Mírenlo ahí. ¿Ven los tres colores? Sí, se aprecia. Ok. Se puede ver. Estas dos chiquiticas, esa y la otra, corresponden a las dos arterias. Y esta grande corresponde a la vena. La vena va en una dirección, ingresando flujo hacia el feto. Y las arterias extraen, drenan sangre desoxigenada a gran velocidad. Por eso tienen que ser las arterias, porque ellas son las que tienen que ir bombeando rápidamente y sacando esa sangre del feto para que se oxigene nuevamente en la placenta y retorne por la vena umbilical. O sea que en la circulación fetal es totalmente opuesta a la circulación del producto cuando nace, o del adulto, de cualquier persona, ¿verdad? Como nosotros, de cualquier persona. Al momento de ingresar todo ese flujo a nivel de la vena umbilical que tiene oxígeno y nutrientes, por eso es la de mayor calibre, la vena, la más grande. Tiene un flujo de oxígeno y nutrientes que ingresa al feto. Y lo otro, las dos arterias que salen, que forman parte de la estructura anatómica vascular del cordón, son las que se encargan de sacar la sangre desoxigenada y transferirla a la placenta para que se haga el intercambio de reoxigenar y retornar al feto. Entonces, cuando tenemos un cordón de 3 vasos, vamos a tener dos colores, uno que identifica las dos arterias y otro que identifica la vena. Y ahí le puse azul la vena y rojo las arterias, pero eso va a depender de la dirección del flujo que se dirige hacia el transductor, porque habíamos dicho en la física que solamente voy a ver rojo rojo si el flujo va hacia el transductor, en dirección hacia las ondas, al encuentro. Pero si el flujo va en retirada, va a haber un color azul. ¿Recuerdan eso, verdad que sí? Doctor Bello, adelante. Sí, doctor, era con respecto a eso mismo, que decíamos en la física, que a medida que se acerca el fluido a una velocidad X, ese fluido va a tener un color que generalmente creo que es rojo, cuando se acerca al transductor. Si se aleja ese mismo fluido, puede verse azul, o sea que lo podemos confundir cuando... No importando de que se trate vena o arteria, ese no es el tema. Exacto, pero como tenemos que en la vida entera, estudiando medicina, vemos que el color azul se refiere a sangre venosa, se puede confundir. En este caso no es así. En este caso es todo lo contrario por el efecto Doppler. Por el efecto Doppler, correcto. Muy bien, doctor Bello. Gracias por esa acotación. Miren, les estoy dibujando lo que sería un cordón de 2 vasos. Un cordón de 2 vasos sería algo así. Aquí abajo, mírenlo ahí. Veríamos esta estructura.
una vena grande que puede ser azul o roja, no importa, porque todo va a depender de la dirección del flujo, y una sola arterita. O sea que la orejita de Mickey Mouse se eliminó de un lado. Este es el cordón normal. Este es el cordón anormal. Entonces, siempre que estemos estudiando el cordón, yo les recomiendo observarlo magnificado utilizando el zoom o utilizando siempre se me olvida ese término, la profundidad. Aumentando poco a poco la profundidad para que el cordón vaya creciendo, 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 y usted pueda observar claramente cuántas estructuras tiene. Es bueno encontrar cordón donde haya suficiente líquido a su alrededor para que nos sirva de buena ventana, y cuando aplicamos el Doppler color, inmediatamente ya el color nos certifica si estamos ante un cordón anatómicamente correcto, completo, o si hace falta una de las arterias umbilicales. Inmediatamente estoy ante un cordón de 2 vasos, tomo la imagen en transverso y en longitudinal, describo cordón umbilical con ausencia de una arteria, incompleto. Y entonces me voy a dirigir a corazón, decía, y me voy a enfocar en riñones para verificar si esa patología del cordón está o no acompañada de una alteración del sistema cardiovascular o también de la ausencia de los riñones. Bueno, también hay una otra técnica, qué bueno que me acordé ahora para enseñársela, que también se hace en morfológica, que es muy fácil e interesante para que la aprendan desde ahora mismo. Cuando tenemos una alta sospecha de ausencia de un riñón, que tú no lo puedes percibir bien, como que está dudoso, ve uno muy clarito con su corteza y médula de un lado de la columna, y del otro lado como que tú estás medio chivo, como que no lo ves muy bien, no lo discriminas muy bien, ya sea una agenesia parcial o una agenesia bilateral completa, ausencia completa, vas a ir a la pelvis del feto, a donde está la zona de la vejiga, a la pelvis. Aún con un poquito de orina que tú puedas tener ahí en la vejiga, para que identifique que ya llegaste a la pelvis, vas a abrir tu Doppler color en toda la periferia de la vejiga, porque acuérdense que el cordón umbilical, cuando entra, se abre en 2 ramas. Alrededor lateral de la vejiga vamos a tener una de las arterias umbilicales de un lado y la otra arteria umbilical del otro lado. Se va a formar como un arco de color en el centro de la vejiga, que es mi cara, y las arterias los laterales. Entonces, cuando tú pones el Doppler color activo, si no hay color de este lado, es porque ahí no hay riñón en ese lado. Hay una agenesia renal. Y si está ausente en los 2 lados, es porque no existen formaciones de los riñones. Vamos a tener una agenesia bilateral congénita. Es interesante y sencillo ese experimento, esa técnica, que es bueno que no la olviden cuando tengamos un cordón de 2 vasos, implementar tanto el Doppler a nivel perivesical como también pudiéramos hacerlo directamente sobre cada riñoncito, porque también acuérdense que cada riñón se nutre por la arteria renal directamente, que nace de la aorta. Entonces, en ese caso, yo también puedo, si yo tengo dudas allá arriba cuando estoy viendo las siluetas renales de que haya ausencia de un riñón, yo puedo colocar el Doppler en un riñón y en el otro también. Y si yo veo que hay perfusión en esa zona y que la arteria renal se identifica y que perfunde flujo a nivel de esa zona, entonces me confirma la presencia de ese riñón. O sea que tengo muchas técnicas o formas de establecerlo. Fíjense, les puse un ejemplo aquí. Un ejemplo aquí, miren. Este es un feto ya un poquito grandecito, si se fijan. Miren, cabeza, columna, caderita. Y el ingreso del cordón umbilical, la inserción propiamente de entrada del cordón a su abdomen. Y fíjense que apenas se ve un trayecto estrecho y uno ancho.
¿cómo que me faltaría el otro? ¿Verdad que sí? Es difícil discriminar en un feto pequeño. Por eso es importante solamente, si yo veo cordón umbilical en esa etapa donde no puedo discriminar los 3 vasos, yo puedo describir cordón umbilical visible o presente sin alteraciones visibles en su trayecto, sin alteraciones o patologías visibles en su trayecto, pero nunca mencionen presencia de 3 vasos hasta que ya el producto sea lo suficientemente grande para poder observar las 3 estructuras de las que yo les comenté en el dibujo. Esas 3 estructuras de 2 arterias de un mismo color y la vena de un color opuesto son las que debemos de observar en un cordón anatómicamente completo. Ya finalmente, creo que esta es la última, las últimas 2 diapositivas de la noche, que nos hablan de lo siguiente. Miren, esto es importante también que lo aprendamos. El cordón umbilical maneja un patrón de flujo de baja resistencia. No puede haber alta resistencia en el cordón, en las arterias, en las venas. No puede haber alta resistencia. Porque si hay alta resistencia, hay hipoperfusión fetal. Hay compromiso del feto. Hay mal pronóstico futuro porque se va a meter en una restricción del crecimiento fetal intrauterino. O sea que apréndanse desde ahora que el patrón de flujo del cordón umbilical siempre debe ser de baja resistencia. Por eso el PRF, el pulso de repetición de la frecuencia, debe de ponerse bajo. Flujo de baja resistencia, un PRF bajo. Flujos de alta resistencia, como la arteria cerebral media, la carótida, las femorales, las popliteas, donde quiera que haya flujo, la aorta abdominal, flujos de alta velocidades, se pone un PRF alto, mayor de 1. Y cuando hay flujos de baja resistencia, como el cordón umbilical, se aplican PRFs o pulsos de repetición de la frecuencia menores de 1, 0.5, 0.7. Fíjense como dice aquí, esta es una norma, una ley que es de buen pronóstico. Cuando hacemos un Doppler pulsado de las arterias umbilicales, debemos de obtener un índice de resistencia disminuido, bajo, porque este índice de resistencia decrece con el avance de la gestación. O sea, a medida que el feto va creciendo, tiene mayor demanda de consumo de nutrientes y de oxígeno. Por consiguiente, la resistencia debe ir disminuyendo cada vez y cada vez a medida que progresa la gestación. Si hacemos un Doppler de arteria umbilical al principio de la gestación, la resistencia o el índice de resistencia va a ser mayor que si hacemos un Doppler de arteria umbilical en la etapa final de la gestación, en el 3er trimestre, donde debe de obtenerse una disminución marcada del índice de resistencia, que está generalmente entre 0.4 y 0.5, porque maneja un patrón de baja resistencia, con ausencia de flujo al final de la diástole en el 1er trimestre y ya luego presencia de la caída diastólica en el 3er trimestre, con un índice de resistencia disminuido, estamos diciendo, disminuido. Fíjense acá, un embrión de 10 semanitas, o sea, 9.6, prácticamente 10 semanas. Miren lo que se observa del cordón. Ahí usted no puede discriminar vasos. Así que cuando nosotros leemos en un informe de un 1er trimestre, cordón umbilical con presencia de sus 3 elementos vasculares, esa persona está hablando mentira, no está hablando la realidad, porque nadie puede discriminar por ecografía la presencia de los 3 elementos vasculares hasta que ya el feto ha crecido
más de 12, 13 semanas. Ahora, tú le pones el Doppler color, sí, claro que vas a ver el flujo. Vas a ver el flujo, claro que sí. Pero no vas a poder discriminar los 3 vasos. Es muy difícil. Finalmente, fíjense aquí cómo se ve la futura placenta hiperecogénica y brillante en la parte inferior y el músculo uterino en la parte superior. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en la noche de hoy con relación al material que yo tenía pautado completar, porque precisamente este es el material, hasta ahí precisamente es que llega lo que ustedes van a estudiar para poder tomar su primer pruebín, su primer parcial del examen de obstetricia que les corresponde ya a partir de este momento. Cuando ustedes se sientan preparados, estudian mucho, revisan literatura, pero siempre les digo que los exámenes yo los pongo del material que contiene su manual. No le van a salir cosas de internet, no le van a salir informaciones que no hayamos hablado en las conferencias. Siempre está todo circunscrito y enfocado en la temática del manual, de donde surgen todas las preguntas y cuestionamientos que van a tener en su pruebín. Yo por ahora les voy